iba a ser de mi familia, de mis amigos, de la empresa donde yo trabajaba. Yo firmaba los cheques, tenía hasta miedo de que me fuera y no pudiera pagar los sueldos, cosas de ese tipo. Cuando a las 8:25 exactamente suena un ruido, ¡boom! Una cosa así, se empieza a iluminar todo y veo donde van dos así perpendicularmente subiendo hacia arriba. Pero dos señoras naves. Yo calculo que tenían como las del volcán Irazú, unos 45 metros por unos 15 metros de altura, pero enormes las dos, y se iluminó todo como si acabara de salir el sol. Era algo verdaderamente sorprendente. Se detuvo el ruido de las ranas, de los grillos, de los animales que hay allí, hasta el viento se detuvo y todo se quedó estático. Yo me quedé asombrado. El único que se podía mover en ese momento era yo. El espacio-tiempo, algo sucedió. ¿Qué fue lo que cambió totalmente la zona? Algo que producen ellos con sus naves. Entonces se metieron así encima de los árboles y se fueron como a 100 metros de distancia. Se fueron apagando y entonces todo se dio otra vez y quedó solamente como una reverberación alrededor, como un halo. Uno se apagó totalmente y ya no la pude ver más por la oscuridad. Y la otra se vino lentamente encima de los árboles con unos 100 metros de altura y empezó a caminar, a volar lentamente. Y se puso como a unos 60 o 70 metros de donde yo me encontraba. Y de pronto lanzó dos rayos perpendiculares así y vi que en un óvalo venía alguien así con las manos. En uno y en el otro. Eran dos. Y de pronto ya los árboles no me lo dejaron ver. Cuando de pronto los veo caminando como a 10 metros, venían con una forma como vacilante. Vi que traían trajes muy ceñidos. Había también como una luminosidad alrededor. Unas luces aquí en el cinturón, venían con escafandra. Guantes color mandarina naranja, las botas también. Se me acercaron y me miraron. Yo tuve miedo. En ese momento yo venía con la esfera, me sudaban las manos. Estaba vestido de campesino con ruana y sombrero y todo. Reculé un poco y pegué contra un árbol atrás. Y entonces yo me quedé así. Fue cuando oí en mi cerebro una voz que decía: Enrique, somos tus amigos, incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo les hacía que sí con la cara porque yo no podía hablar. Y entonces se acercaron y uno se quedó como a 2 metros y me dijo: me voy a acercar, no tengas miedo. Entonces yo le hice nuevamente que sí. Se acercó y me tocó 2 veces en el brazo. Y entonces sentí una sensación de paz y de tranquilidad, algo que yo nunca he podido experimentar de nuevo, y es muy difícil de comunicar. Fue una seguridad tan asombrosa y una felicidad interior, una paz que me sobrecogió todo, ¿no? Y entonces escuché, dice: ven, síguenos, te vamos a subir. Y yo acepté en ese momento. Entonces me dice: ven detrás de nosotros. Me llevaron a un claro del bosque y dice: pon las manos así. Entonces yo vi donde venía la nave. Se puso encima de mi cabeza y entonces yo cerré nerviosamente los ojos. Estaba con las manos así. De pronto proyectaron un rayo de luz alrededor mío como de 1 metro. Vi que las piedritas y las hojas y los terroncitos de barro saltaban. Al iniciar esta serie de programas nos propusimos dejar hablar a todas aquellas personas que afirman no han tenido contacto con los extraterrestres. Esto con el objeto de sacar algunas conclusiones, de que ustedes se formen una idea de lo que es el mundo del fenómeno ovni. La semana anterior les presentamos la primera parte de lo que es el caso de Enrique Castillo. Y hoy continúa la historia de este hombre que afirma estuvo en el interior de una nave. La nave se vino desde el sitio que estaba encima de los árboles y vi que se detuvo como a unos 60 o 70 metros de donde yo me encontraba. Y de pronto proyectó 2 haces de luz por donde bajaron unos astronautas. De pronto el rayo de luz no se desapareció como hacen todos los rayos de luz cuando uno apaga una linterna, sino se metió como un tubo. Eso lo observé. De pronto los vi que venían caminando a 10 metros. Tuve un poco de temor y oí que me dijeron: Enrique, somos incapaces de hacerte daño, somos tus amigos. Yo les dije que sí, oí en mi cerebro. Siguieron caminando y se acercó uno, estuvo como a 2 metros y me dijo: me voy a acercar. Y yo les decía sí que sí. Me tocó 2 veces en el brazo y sentí una tremenda sensación de paz y de seguridad como nunca jamás lo había sentido. Y entonces me dijo: te vamos a subir, ven, síguenos. Entonces lo seguí hasta un claro. De pronto la nave se desplazó y se paró encima de mi cabeza, quizás a 80, 90 o 100 metros, no lo puedo precisar porque yo miré encima y vi el aparato ahí, me dio miedo de ver aquella cosa tan grande. Entonces proyectó un rayo de luz a donde me encontraba, que vi que las piedritas y los terrones de tierra y las hojas, no, saltaron. Me desprendí del piso y a los unos 10 centímetros me quedé como en un balanceo y de pronto empecé a subir. Entonces me di cuenta que me picaba la cabeza y el cuerpo como miles de alfileres y no me podía rascar. Entonces vi que iba a 10, 20, 30, 40 metros de altura y vi los árboles de ahí y de pronto vi la laguna allá y ya vi que iba a más de 40, 50 metros y tuve miedo. Entonces yo nerviosamente moví la mano derecha, ¿no?
y sentí que era sólido como el vidrio, como si hubiera tocado un metal. O sea, no era el rayo de luz que al principio proyectaron, ya era sólido, porque lo toqué. Entonces, otra cosa que me pasó fue que yo tuve miedo, ¿no? Cuando yo vi que iba a más de 50 metros y seguía ascendiendo, ¿no? Me iban ascendiendo y ascendiendo, y de pronto dije, ay, Dios mío, si me sueltan me mato. Fue lo primero que yo pensé, y si me sueltan desde esta altura. De pronto se abrió algo aquí arriba y quedé en una habitación. Se cerró el piso y quedé en una habitación de tipo hexagonal, de color beige. Y no habían puertas ni ventanas ni nada. Entonces oí una voz inmediatamente, yo no me quise mover del sitio, yo solamente miré como sonriente a todos, ¿no? Yo tenía la esferita en la mano y me venían sudando las manos. Entonces guardé la esfera y oí una voz que me dijo, Enrique, desvístete. Entonces yo me sonreí y yo no sabía de dónde venía la voz, pero era en castellano, sin acento. Entonces me quité el sombrero y me quité la ruana. Cuando yo me quité la ruana vi que no había sombra. Entonces agarré el sombrero y la ruana y la moví, y moví hasta la pierna, y no había sombra. No pude ver de dónde salía la luz. No habían bombillos, no habían lámparas, no sé, hasta este momento no sé de dónde salía la luz. Bien, ellos insistieron por 4 veces porque yo muy lentamente me fui quitando la ropa. Cuando por 4ª vez, entonces entró un humo que salió del piso, ¿no? De las uniones del piso con la pared, y de pronto invadió todo, era como de un color azul. Recuerdo que el olor era, yo de niño en Costa Rica recuerdo que teníamos un árbol de una fruta muy parecida al limón que llaman lima, y entonces yo lo asocié inmediatamente con la cáscara cuando yo la pelaba con la mano. Eso me dio esa impresión. Eso duró como unos 4, 5, 6 segundos, no sé, y sentí que creí que era que me iban a envenenar. Pero hasta ese momento yo no me he dado cuenta que estaba respirando normalmente. Bien, eso pasó, y de pronto se metió todo eso, y oí una voz que dijo, Enrique, vístete. Ahí sí, no esperé las 4 veces, me vestí rápidamente. Y de un momento a otro se abrió una puerta donde no había puerta, y entró un hombre, alto, pero ya no tenía el escafandra con el que yo lo vi. Y ya no tenía los guantes que traía puestos de protección del traje. Entonces llegó y me dijo, bienvenido, Enrique, buenas noches. Entonces yo le dije, como yo fui mormón en un tiempo, antes del contacto, por lo menos casi 2 años antes me había retirado yo de la iglesia. Entonces oí una voz, ¿no?, muy clara que me dijo, en castellano perfecto, vi que la modulación de la boca y de la voz, Enrique, bienvenido. Yo soy Cyril. Y yo le dije, yo soy Enrique Castillo. Y dice, no, yo soy Cyril Weiss. Y le dije, Cyril Weiss, sí. Me dice, ¿recuerdas en Caracas en 1969 la entrada de un teatro? Pues Cyril Weiss, el hombre que yo había conocido, un suizo que vendía asuntos de tocador, era él ahora como astronauta. Durante 3 meses y 8 días fue mi amigo. Ahora estaba a bordo. Y le dije, ¿pero tú qué haces aquí? Tú eres, dice, yo soy uno de los tripulantes. ¿Tú eres extraterrestre? Soy un extraterrestre. Con los ojos ahora un poco tipo asiático. Pero en misma categoría, solo que el pelo amarillo hasta los hombros, siempre igual, de la misma estatura y de la misma edad, unos 27 o 30 años. Bien, entonces me dice, ven, que te están esperando. En ese momento entró otro y me lo presentó, y me dijo, Crunula. Entonces yo, donde le fui a dar la mano, muy sonriente, él no me dio la mano, me puso la mano aquí así a esta altura, hizo así. Entonces yo me quedé esperando. Entonces me dice Cyril, dice, haz lo mismo. Entonces yo puse la mano así, y él la acercó y me dio un pequeño toque, y me dijo así, sin hablar, bienvenido. Y yo oí en mi cerebro en castellano. Me dice, ven, te están esperando. Se abrió una puerta y fui caminando con ellos por un semicírculo, ¿no? Y en donde habían 4 hombres. Bajé unas 2 graditas y habían 4 hombres en una mesa grande, de un color casi transparente, medio blancuzco. No sé qué era, si era metal o plástico, no sé. Y habían 4, y en el momento que yo entré, se pararon todos. Entonces llegó y me dice, el comandante de la nave, del nombre Kramier. Yo le extendí la mano por encima de la mesa y hizo exactamente lo mismo que hizo Crunula. Me presentaron todos la mano. Entonces yo a cada uno les fui dando un pequeño toque, y lo he visto ya en una película, porque todo eso lo conté yo en 1973. Bien, y ya lo he visto en películas, ya lo han hecho. O sea que ya conocen los que hacen las películas lo que pasa con los contactados, y lo van dando poco a poco. Bien, entonces me senté, fue con la primera pregunta, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me han contactado a mí? Entonces ahí se desarrolló ya el diálogo con ellos. Venimos de las Pléyades, lo que ustedes conocen como las 7 cabritas. Les digo, es muy lejos. Dice, sí, estamos a más de 500 años luz, según vuestra manera de contar. Pero ¿cómo han venido hasta aquí? Acabamos de salir. Fue cuando me dio la idea de que ellos son eternos, de que ellos han alcanzado la inmortalidad en un cuerpo físico. Posteriormente lo supe que eso es cierto. Ellos tienen un sistema que se llama de transconsubstanciación, y detienen el proceso de cariocinesis y mitiosis, o sea, el envejecimiento celular. Su ciencia y su tecnología es tan avanzada que todos parecen de la misma edad. Yo no les calculé más de 30 años, y sin embargo tienen millones de años de edad. Los programas son muy cortos. Aún nos queda todavía la historia de Enrique Castillo.
un contactado que dice haber estado en el interior de las naves. Y aquí continúa la historia. Hablamos de dónde vienen ellos, qué tipos de gobierno tienen, en qué creen, cuál es su tecnología, si es que yo la podía saber en cierta forma sintetizada, por lo menos algo de ellos, cuál es la ciencia que manejan, por qué están aquí, qué es lo que quieren de nosotros, por qué no se aparecen abiertamente, como a mí me lo han hecho miles de personas alrededor del mundo. Yo se los pregunté a ellos, me dieron las razones inclusive gráficas de por qué no lo podían hacer. Dialogué con ellos acerca de ciertas estructuras, ¿no?, en el campo puramente de la genética. Me hablaron de algo verdaderamente asombroso. Yo he estado hablando de la inmortalidad, el control de todas las enfermedades, desde hace muchísimos años, desde 1974, y ya hoy en día es casi una realidad, y de un gene que tenemos nosotros, no lo puedo ampliar ahorita en este momento, pero de un gene que tenemos nosotros que es de tipo oscuro, que es el que ataca a los otros genes, y por eso viene la decrepitud, y por eso viene el deterioro celular del hombre, que nosotros lo vamos a alcanzar cuando tengamos un nuevo patrón conductual, un nuevo estado de conciencia, para poder manejar lo que viene ahora, para poder vivir quizás los 800 y los 1000 años, como los hombres de la Biblia, los bíblicos, y durante todo este tiempo no hay envejecimiento, no hay arrugas, no hay estrés. Entonces me dijeron que ese gen, en el momento que el hombre tenga la tecnología, tenga la ciencia, lo puede aislar y se detiene el proceso de envejecimiento. El problema que tenemos nosotros a nivel planetario es de que a quién le vamos a dar la píldora. Imagínense que le diéramos una a Fidel Castro para vivir 1000 años. Entonces ese es el problema, ¿no? Ahora, el asunto grave de todo esto es de que ellos, con la ingeniería que manejan, los procesos de transconsustanciación son verdaderamente sorprendentes. Entonces tienen millones de años viajando por el universo a unas velocidades increíbles. Cuando yo les pregunto, ¿cómo pueden ustedes viajar si nosotros no podemos hacerlo? ¿Cómo es posible que violen las leyes físicas? Ustedes todavía no están en condiciones de saberlos. Hay túneles interespaciales que nosotros detectamos en los visores y en las pantallas, y nos metemos por ellos y llegamos allá. Y entonces me dijeron, ven para que veas algo. Se fueron conmigo, 4, me subieron a un piso alto, y cuando yo entré habían 3 hombres trabajando en unas pantallas que vi, así, luminosas. Habían como computadoras, aparatos, mapas, de todo. Y yo me quedé, y ellos me miraron a mí y ninguno me saludó, siguieron haciendo su trabajo. Pero se acercaron a una pantalla que había así, y el hombre que estaba ahí se retiró y me dice, ven para acá. Se abrió como los ojos, como los párpados del ojo, se abrió, y miré la pantalla y me dice, mira, y esa es tu casa. Entonces yo sentí como un vacío en donde la miré, y me dice, con estas 2 palancas gradúele. Por eso creo yo que la visión de ellos es un poco diferente a la nuestra. Entonces yo miré y vi mi casa, atravesó las paredes de la casa donde yo vivía en ese momento, cuando el primer contacto. Yo vivía aquí en Santa Isabel, donde estaban los esmeralderos, y pude ver a mi familia durmiendo, a mis hijos y un perro que yo tenía, pastor alemán, de nombre Dingo, pegando con las patas contra la ventana de mi habitación. De alguna manera se enteró que yo estaba por ahí, pero no pude oír nada. Pero ellos decían que si querían, ellos me ponían el audio y todo, ¿no?, que ellos podían hacerlo, pero no lo hicieron en ese momento. O sea que atraviesan las paredes con un aparato, llámelo usted telescopio electrónico o lo que sea, yo no sé cómo se llama, pero vi a mi familia durmiendo desde arriba. ¿A qué altura estaba? Tampoco lo sé, no lo puedo precisar. Bueno, entonces, después de que vi todo eso, me mostraron mapas y vi el planeta Tierra, lo tienen catalogado de 3ª categoría. Es un planeta de tipo O, en donde la vida ha salido, la vida se ha manifestado, hay vida inteligente, pero no se han cumplido las normas. O sea, cuando dicen normas, yo entiendo, y en esto también estoy especulando, es solamente lo que yo creo, y he podido entender de esto, es de que en un determinado momento se nos han dado leyes, se nos han dado patrones de comportamiento, y el hombre los ha violado, que entonces no hemos podido avanzar como ellos hubieran querido al darnos los informes, los dioses. Bueno, eso es una de las cosas. La otra, cuando bajo, y ahí paso, dice, ven para que vean, voy al fondo de la nave, me llevan y veo a través de un visor 3 tremendos cristales como de 70 centímetros. Haga el cargo de ver un diamante de 70 centímetros de altura en forma de trompo, pero con la cabeza hacia abajo y la parte filuda donde baila el trompo hacia arriba, en un círculo, en un aparato que hay en el central que ellos llaman el traductor. Es como un caleidoscopio, daba unos colores y unos visos increíbles. Me acordé de la profecía de Ezequiel, que vio los colores más sorprendentes, ¿no?, cuando se le apareció la gloria del Señor. Bueno, yo vi algo semejante, pero eran unos colores verdaderamente asombrosos, y yo me quedé mirando a aquellos. Giraban sobre sí mismos, pero a la vez giraban alrededor del traductor, sobre ese eje. Era el mismo movimiento de traslación y de movimiento alrededor del Sol, del planeta Tierra. Fíjese que nosotros somos una nave espacial. Entonces ellos han podido
imitar exactamente las mismas funciones del planeta Tierra alrededor del Sol o de sus planetas. O sea, toda la mecánica celeste la conocen. Entonces, esos aparatos les dije yo, ¿por qué no los ponen más brillantes? Acelérenlos para yo verlos, porque estaban muy lentamente. Entonces se me acercó a mí Cyril Weiss, que ya se llama Krishna, y me dijo, no, mientras tú estés aquí. Le dije, ¿por qué? Dice, porque si nosotros lo aceleramos estando tú adentro, cuando tú bajes de la nave nuestra, han pasado más de 200 años. Entonces me dio miedo, dije, más de 200 años, dice, tú puedes verlos que se aceleran en 2 o 3 minutos, pero tú al bajar de aquí, han pasado 200 años en la Tierra. O sea que son dueños y señores del factor espacio-tiempo. Entonces, Prego Televisión está presentando OVNIS, un vistazo a lo desconocido. Prego Televisión está presentando OVNIS, un vistazo a lo desconocido. Y en esta serie hace falta por concluir una historia, el caso de Enrique Castillo, un contactado que afirma estuvo en las naves. Hoy el relato culmina. me citaron a un lugar de los llanos y ahí se realizó a las 4:30 de la mañana el encuentro. Durante este encuentro estuve 26 horas a bordo. Fue algo verdaderamente descomunal la información que yo recibí. Muchas de estas informaciones se han traducido ya a muchos idiomas, estos informes de esa fecha. Ese fue el segundo encuentro, que fue cuando vi el símbolo de la serpiente emplumada 2 veces. El tercer encuentro fue en julio de 1974, detrás de Monserrate, camino hacia una gran montaña que se llama Cruz Verde. Ahí vi aterrizar la nave. Durante 45 minutos dialogué con ellos, penetré a bordo de la nave y salí posteriormente. Me dieron algunos informes. Ahí fue cuando conocí yo a Orion, a Yamaruk, que parte de la composición de las fotografías o retratos robot se han publicado yo en multitud de revistas alrededor del mundo, las fotografías de ellos, o sea, retratos robots. Esos 45 minutos fue cuando conocí a estos seres muy espirituales, entre otras cosas, y con unos grandes mensajes increíbles. Bien, el cuarto encuentro se realizó cuando yo estaba en Venezuela. Estaba dictando conferencias, ya como hombre contacto estaba dando los informes de todo lo que me había ocurrido. Fue el 24 de diciembre de 1974. Me llevaron al Alto Perú y conviví con ellos 2 días y unas horas. Allí fue donde me dieron por primera vez un mensaje que se conoció posteriormente también a través de muchos centros de investigación en el mundo entero y a través del ICIFE que yo dirigí aquí en Colombia. Se llama Plan A en sus tres fases, mensaje al mundo, de cómo es que han estado actuando, cómo han seguido actuando y cómo es que ellos contactan a las gentes cuando las seleccionan. Y posteriormente, en enero, del 29 al 31 de enero de 1975, no se realizó el otro encuentro. También me llevaron al Alto Perú y también fue de la misma zona de Venezuela. Ahí fue cuando tuve oportunidad de conocer al maestro Sabiduría, un hombre que nos había dado muchos mensajes y mucha información de tipo telepático a nivel de grupo aquí en Bogotá, y nunca sabíamos quién era. Allí tuve oportunidad de conocerlo, el maestro Sabiduría. Muchos de estos mensajes del maestro Sabiduría realmente han conmocionado espiritualmente a muchísimas gentes alrededor del mundo cuando conocen los mensajes. ¿Qué sucede con el tiempo? ¿El tiempo transcurre de la misma forma? Sí, porque ha sido aquí en la Tierra donde me han llevado. Yo en estas oportunidades fui a un vórtice de los Andes a más de 4.000 metros de altura, seguramente entre la frontera entre Perú y Bolivia. No podemos precisar exactamente cuál es el sitio o el lugar de las cientos de montañas que hay allí, pero es un vórtice andino donde ellos tienen una base donde vimos aterrizar inclusive y salir naves todos los días. Y vimos que allá habían más de 318 personas que estaban llevando desde hacía muchísimos años, en donde les están dando ya unas instrucciones que según ellos dicen que son las que van a primar en el tercer milenio, y que muchas de las personas que están recibiendo esta información allá son los que van a salir en muchas partes del mundo con un nuevo conocimiento, con una gran sabiduría acerca del conocimiento de la verdad, ¿no? Para poder introducirla en un nuevo amanecer dorado de la raza humana, en donde parece ser que no van a primar ya muchas de las cosas que actualmente las tenemos nosotros como que si fueran definitivas, y parece que el asunto no es así. ¿Cuál es el futuro del fenómeno OVNI? Eso es un asunto muy difícil de contestar porque